Muchas gracias, doctora Del Rosso, por su valiosa participación. A continuación, tenemos la segunda ponencia a cargo del magíster Tomás Caixo Rodríguez con el tema Impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental en el Perú y Latinoamérica. El magíster Caixo labora como docente investigador en la Universidad Privada del Norte y le damos el pase para que nos brinde su presentación. Muy buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Tomás Caixo Rodríguez. Soy investigador de la Universidad Privada del Norte de Lima, Perú. Y en esta oportunidad pues voy a dar a conocer una serie de resultados de investigaciones que venimos llevando a cabo acerca del impacto que tiene la pandemia de la COVID-19 sobre la salud mental en nuestro país y también en Latinoamérica. Muy agradecido a la organización por la invitación a este tan importante evento. Dicho esto, entonces comencemos, ¿no? En realidad voy a presentar tres estudios, ¿sí? Tres estudios que de alguna u otra manera están concatenados y que los dos primeros están enfocados básicamente a evaluar el impacto de ciertas características de la pandemia, de la COVID-19, en dos poblaciones en riesgo. Uno, la población adulta mayor, la otra, la población de policías y militares. Para terminar, daría a conocer los resultados que hemos encontrado acerca de un estudio transcultural, ¿no?, en 7 países latinoamericanos, sobre también el impacto de ciertas variables sociodemográficas, el miedo a la COVID, sobre la ansiedad y la depresión. O específicamente sobre indicadores de ansiedad e indicadores de depresión, ¿sí? Dicho esto, bueno, comencemos. El primer estudio es el impacto de la COVID en la salud mental de los adultos mayores peruanos. En realidad no es un estudio totalmente individual, ¿no? Yo formo parte de un equipo que está conformado pues, por investigadores de universidades nacionales y universidades también internacionales, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Como por ejemplo la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Valencia. Sabemos pues nosotros que en realidad el impacto que tiene la pandemia a nivel económico, a nivel de salud pública, a nivel de salud mental, a nivel político, ¿no?, a nivel laboral, es muy grande. La sala situacional del Ministerio de Salud del Perú nos indican que hasta la fecha, ¿no?, hay más de 1.700.000 casos diagnosticados y con más de 57.000 fallecidos, ¿no? Esto nos da pues un indicador del impacto que tiene pues esta pandemia en la salud pública en nuestro país. Específicamente, y esto obviamente no es algo solamente de Perú, sino es algo ya que se ve a nivel internacional, la población en cuanto a grupo etario que se ve más afectada es la población adulta mayor, ¿no? Es decir, a la fecha tenemos pues casi más de 39.000 adultos mayores fallecidos por la pandemia, ¿no? Es esto lo que nos lleva a poder realizar un estudio en esta población de adultos mayores. Más aún teniendo en cuenta que la población adulto mayor en el Perú y en el mundo va en aumento, es decir, la cantidad de personas adultas mayores va en aumento año tras año, ¿no? Lo cual va a traer también la necesidad, ¿no?, de enfocarse mucho más en el cuidado del adulto mayor en todo aspecto, ¿no?, físico y también de salud mental. Como vamos a enfocarnos en el estudio del miedo, ¿ya?, entonces hay que definir primero qué cosa es el miedo, ¿no? El miedo en realidad es una emoción adaptativa que permite pues enfrentar ciertas amenazas potenciales, pero que si el miedo llega a ser excesivo puede ser desadaptativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la ausencia de miedo, o sea, que una persona no tenga miedo, puede resultar perjudicial, puesto que influye en la disminución de ciertos comportamientos de higiene, como el lavarse las manos, ¿no?, o ignorar también ciertas medidas destinadas a detener la propagación de la enfermedad, como el distanciamiento social. Entonces, si no tengo miedo, entonces ya no me cuido, ya no me lavo las manos, dejo de usar mascarilla, ya no pues, me separo de las personas, etc., ¿no? Por otro lado, un nivel excesivo de miedo también tiene efectos negativos en el bienestar, generando pues fobias o síntomas de ansiedad social, ¿no? Es en ese sentido pues que el estudio del miedo es muy, muy importante,
para el bienestar e influye en la manera como la persona, en este caso el adulto mayor, se adhiere a las medidas preventivas contra la enfermedad. En el Perú, hasta la fecha, no hay un estudio específico sobre la prevalencia del miedo en adultos mayores, ni sobre el impacto que tiene este miedo sobre otros indicadores de salud mental, como la ansiedad o como la depresión. Nosotros hicimos un primer estudio, que se ha publicado en la revista International Journal of Mental Health and Addiction, ¿no? Que se ha publicado este año, en donde tratamos de establecer, pues, dos cosas, ¿no? Primero, validar un instrumento que mida el miedo ante la COVID, y segundo, poder establecer un modelo explicativo que tenga como una de las variables mediadoras el miedo a la enfermedad, el miedo a la COVID en este caso, ¿sí? Para esto utilizamos un muestreo de tipo bola de nieve, es un muestreo no probabilístico, en el cual básicamente consistía en que nosotros identificábamos a un adulto mayor, y a partir de este adulto mayor, esta persona podía recomendar a otro adulto mayor que quisiera participar en el estudio, ¿no? Y nosotros contactábamos a esta segunda persona. Y así íbamos contactando a los adultos mayores de esta manera. En total logramos acceder a una muestra de 400 adultos mayores con edades entre 60 y 86 años, un promedio de edad de 68.04 años, ¿ya? Donde la gran mayoría fueron mujeres y donde también la gran mayoría fueron casados, ¿no? Cerca del 83% ya estaba jubilado, la mayoría no había sido diagnosticado con la enfermedad, ¿ya? Producto pues de que básicamente se encontraban en casa con todos los cuidados, pero sí tenían familiares, ya sean cercanos o lejanos, contagiados, un 82.3%, y también tenían amigos, ¿no? Que habían sido contagiados por la enfermedad. Finalmente, más de la mitad, el 50.8% de los adultos mayores se vio expuesto a información sobre el COVID entre aproximadamente 1 a 3 horas en las últimas semanas previas a la realización del estudio, ¿no? Este estudio se realizó entre el 29 de mayo y el 25 de junio del año pasado, del año 2020, ¿no? Se estableció un cuestionario online por el formulario de Google Form, donde también estaba el consentimiento informado. Todo el procedimiento, todo el protocolo del estudio, pues se adhirió a los principios de la declaración de Helsinki. Utilizamos algunos instrumentos, utilizamos la First COVID Scale, ¿no? Es una escala norteamericana muy utilizada y quizás la más utilizada para poder medir el miedo específico a esta enfermedad, a la COVID-19. También utilizamos otras escalas que nos ayudaron a medir otros indicadores, como por ejemplo ansiedad generalizada con el GAT-2, síntomas depresivos con el PHQ-2, y también una escala de salud mental general. Todos estos instrumentos han sido pues previamente validados en nuestro contexto para adultos mayores específicamente. El primer objetivo del estudio fue encontrar pues cómo es que los adultos mayores estructuran el miedo a la COVID. Si lo estructuran de una manera unidimensional como en el modelo 1, ¿sí? O lo consideran como dos dimensiones separadas, ¿sí? O lo consideran como dos dimensiones junto con una dimensión general subyacente, ¿no? Estos tres primeros modelos son los tres primeros modelos que se han encontrado en la literatura. En la literatura que ha revisado ese instrumento de miedo a la COVID, ha encontrado esos tres modelos. Adicionalmente, nosotros probamos otros dos modelos adicionales que no se basan en realidad en la literatura, sino que ya son modelos que nosotros hemos propuesto en base a ciertas características estadísticas particulares, ¿sí? Nosotros pues probamos esos 5 modelos y encontramos básicamente, todos los modelos tienen pues una alta confiabilidad, ¿no? Pero encontramos básicamente que el modelo número 4 es básicamente el mejor modelo para poder explicar el miedo. Es decir, que el miedo en los adultos mayores se puede explicar a partir de un componente más emocional junto con un componente general que subyace a todo ese miedo. Eso es básicamente la estructura que nosotros hemos encontrado, ¿sí? Dicho esto, nosotros a partir de ese modelo de miedo, ¿ya?, vimos cómo este modelo de miedo podría ser una variable mediadora entre algunas variables sociodemográficas, ¿ya?, y otros indicadores de salud mental. Entonces nosotros probamos este modelo que ustedes pueden ver ahí, en donde probamos algunas variables sociodemográficas como el sexo, como la edad, como el diagnóstico COVID, ¿no?, como el diagnóstico de un familiar de COVID, o como el tiempo, ¿no?, que está expuesto a información sobre la enfermedad, ¿sí? Probamos este modelo, y a partir de este modelo tenemos varias cosas interesantes. Es un modelo que
estadísticamente es adecuado, estadísticamente se ajusta a poder explicar la relación entre estas variables, ¿ya? En general encontramos pues un gran efecto del miedo a la COVID sobre la salud mental, aproximadamente el 35%, es decir, el miedo a la COVID explicaría aproximadamente el 35% de otros indicadores de salud mental, ¿ya? Respecto a las variables sociodemográficas, tenemos por ejemplo que las mujeres son las que tienen más miedo a la COVID que a los hombres. Esto no es algo extraño, ¿no? Esto es algo repetitivo dentro de la literatura. Si las mujeres tienden a ser más ansiosas, tener más síntomas de miedo ante pues, las adversidades, ¿ya? Por otro lado, la edad también se relacionó positivamente con un miedo más emocional, ¿ya? Si las personas de mayor edad pues tenían como que mayor síntomas de miedo emocional, ¿no? Más que miedo fisiológico. Por ejemplo, el tener un diagnóstico, un diagnóstico propio de COVID y tener amigos que han sido diagnosticados o familiares que han sido diagnosticados con la COVID, en realidad, dentro de nuestro estudio no tuvo ningún efecto sobre el miedo en nuestro estudio, ¿no? Pero sí la cantidad de información, sí afectó positivamente el miedo. Es decir, mientras más tiempo yo estoy expuesto a información sobre la enfermedad, en este caso sobre la COVID-19, entonces mi miedo se va a incrementar, mi miedo hacia la enfermedad se va a incrementar, ¿sí? Eso es básicamente lo que hemos encontrado en este primer estudio y como dijimos, el primer modelo explicativo sobre el tema en una población específicamente de adultos mayores en el Perú, ¿sí? Adicional a esto, también nosotros realizamos otros estudios con adultos mayores. Por ejemplo, un estudio que ha salido recién el día de ayer, ¿ya? Publicado en la revista española de Geriatría y Gerontología, ¿no? Ustedes pueden ver la cita y el artículo ahí. Evaluó la coronafobia. La coronafobia es esta ansiedad disfuncional por el coronavirus o por la COVID-19, ¿no? Encontramos que en general, ¿ya? El 13.5% de adultos mayores presentaba coronafobia. Es decir, no es un porcentaje para nada desdenable, ¿no? En realidad es sumamente importante y significativo. Dentro de esto, también encontramos que las mujeres tenían casi el triple de probabilidad de informar ansiedad disfuncional en comparación con los hombres, ¿no? Eso también está en relación pues, con los resultados anteriores respecto al miedo, ¿no? Que también las mujeres eran las que experimentaban mayores síntomas de miedo, ¿no? Ambos resultados están de acuerdo pues, con la literatura, ¿ya? Asimismo, también, junto con los resultados anteriores, tratamos de analizar otro modelo, pero ya no teniendo la variable miedo a la COVID como variable medidora, sino teniendo la variable ansiedad por la COVID. Es decir, en ese sentido establecimos este modelo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Teniendo también ciertas variables sociodemográficas y también tres indicadores que ya los habíamos visto antes, ¿no? La salud mental general, un indicador de ansiedad generalizada y un indicador de síntomas depresivos. En realidad encontramos que las variables sociodemográficas explicaron básicamente el 23.8% de la varianza ansiedad por la COVID. Es decir, que las variables sociodemográficas que nosotros hemos evaluado, que ahora les voy a indicar, explicaban pues casi el 24% de la ansiedad por la COVID, ¿ya? Mientras que la varianza o la variación explicada en los resultados finales puede considerarse grande, en el sentido de que la ansiedad por la COVID explica básicamente el 50.5% de los problemas de salud mental, explica casi el 52% de los síntomas de ansiedad y explican casi el 46.9% de los síntomas de depresión, ¿no? Entonces, esta variable ansiedad por la COVID incluso parece tener un mayor impacto que la variable miedo, ¿no? Recordemos que la variable miedo aproximadamente explicaba cerca de un 30%, ¿no? Aquí la variable ansiedad explica casi un 50%, ¿no? En ese sentido, evaluamos también algunas variables sociológicas como la edad, como el sexo, como si trabaja o no trabaja, como si tiene un diagnóstico pues, individual por COVID, diagnóstico de familias o amigos, y también pues, el tiempo de exposición hacia la información sobre la enfermedad, como ya lo mencioné. En ese sentido, como para hacer un resumen, encontramos pues que el sexo femenino
el tiempo de exposición de información hacia la enfermedad, el estar desempleado, ¿ya? El haber sido diagnosticado por la COVID, el tener un familiar diagnosticado por la COVID, también aumenta el riesgo de padecer niveles altos de ansiedad por el coronavirus, ¿no? Aquí hay unas variables nuevas que en el modelo anterior del miedo no encontramos. Por ejemplo, aquí el trabajo, ¿no? Aquí el trabajo sí parece ser una variable sumamente importante y que impacta significativamente en la ansiedad, ¿no? En la ansiedad por la COVID, ¿no? A diferencia de otro lado. Mientras que también el diagnóstico individual y el diagnóstico de familiares o amigos con la enfermedad también tiene cierto impacto, ¿no? En la COVID. Finalmente, hicimos un estudio también, que también se ha publicado en la revista española de Geriatría y Gerontología, sobre la voluntad de vivir. Esto fue un tipo de experimento, en realidad, un experimento social. Porque comparamos la voluntad de vivir antes y después del establecimiento del estado de emergencia ocurrido el año pasado, 2020, en el Perú. Un grupo de adultos mayores de un albergue, ¿no? En el cual evaluamos ciertas variables. Dentro de esas variables evaluamos pues la voluntad de vivir. Entonces, ya establecido el estado de emergencia y todas las limitaciones que eso conlleva, pues establecimos pues contacto con nuestro colega dentro del albergue, continuamos con las evaluaciones y lo que hicimos fue comparar, es decir, qué tanto pudo haber variado la voluntad de vivir, ¿ya?, antes y después de este establecimiento del estado de emergencia y todo lo que eso conllevaba, es decir, no solamente las repercusiones en cuanto a las limitaciones, ¿ya?, de interacción social, de salida, sino también respecto a la ansiedad y el miedo. Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, en realidad encontramos que la voluntad de vivir disminuyó, y disminuyó significativamente. Fue una disminución que estadísticamente fue significativa, ¿ya? La ansiedad también aumentó, ¿no?, y otros indicadores de salud general también disminuyeron. ¿Sí? Entonces, vimos en realidad, o comprobamos de alguna u otra manera, que ese establecimiento de emergencia tuvo un impacto inicial, ¿no?, porque fueron las primeras semanas básicamente de establecimiento del estado de emergencia, tuvo un impacto inicial muy significativo en los adultos mayores en lo que refiere a la ansiedad y en lo que refiere a la voluntad de vivir, ¿no? Eso también está muy relacionado con estudios sobre salud mental realizados en las primeras semanas, ¿no?, de la pandemia, básicamente en China, donde se generó todo ello, ¿no? Entonces, los estudios nos dicen que en las primeras semanas, ¿no?, de la pandemia, pues los índices de ansiedad, de depresión, de estrés aumentaron significativamente, ¿no? Esto también nosotros en nuestro país y como adultos mayores lo hemos comprobado específicamente. Bien, un segundo estudio es acerca de cómo impacta ciertas variables sociodemográficas, el miedo por la COVID, la obsesión por la COVID, son estos pensamientos recurrentes acerca de la enfermedad, en la salud mental de policías y también de militares o miembros en general de las Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿ya? En realidad no hay una estadística oficial específica sobre policías o militares que han sido infectados o muertos. Hay ciertas estimaciones que el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa manejan, ¿no? Pero en realidad no hay una sala situacional como lo tiene el MINSA para la población general, ¿sí? Pero se estima que aproximadamente más de 27.000 policías ya han sido contagiados. Bueno, estos datos son del año pasado en realidad, pero ya podríamos hablar, estoy seguro, de casi el doble, ¿no?, de personas que han muerto y que han formado parte del escuadrón policial y también militar, ¿ya? Igual, registra aproximadamente, en cuanto al Ministerio de Defensa, nos dice que hay aproximadamente más de 2.000 contagiados. Yo estoy seguro que más de un centenar de fallecidos por el coronavirus, ¿no? Como digo, no hay una cifra oficial acerca de esto, ¿ya?
pandemia de la COVID-19 pues, ha impactado, ha generado un gran impacto en la salud mental, en realidad, de toda la población, ¿no? De toda la población, manifestando sentimientos de soledad, depresión, estrés, miedo, irritabilidad. En el Perú existen algunos estudios, dos de los cuales la pandemia en la salud mental, básicamente de trabajadores de la salud, ¿no? Más no en otro grupo profesional, ¿ya? Aún no. He visto que hay ciertas iniciativas, ¿no?, que se están realizando, pero aún no hay nada publicado. Yo me baso en lo que está publicado, ¿sí? Sin embargo, como ya lo he dicho, es poco lo que se sabe sobre la salud mental de los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en este contexto de pandemia, quienes son un grupo de respuesta muy importante frente a la COVID, e incluso es afectado por un mayor número de factores estresantes, ¿ya? Sabemos pues que en este contexto de pandemia los policías y los militares han trabajado en diferentes actividades, como por ejemplo el control del orden público, ¿no?, ya que garantizan el cumplimiento de las medidas dispuestas por el gobierno para enfrentar la enfermedad. Se ha encargado del cumplimiento de las cuarentenas, el cumplimiento de los toques de queda, han evitado aglomeraciones, han evitado reuniones, han protegido las instituciones de salud, los centros de abastecimiento también, ¿no? Y asimismo, a diferencia pues, de los profesionales de la salud, la actividad policial militar implica también enfrentarse a ciertas amenazas violentas de otro tipo, ¿no? Presencia de abuso, de muerte, uso de la fuerza letal, ¿no? Es por eso que su trabajo pues, lo expone también a un mayor riesgo de contagio, ¿no?, lo que va a aumentar su carga laboral y también va a aumentar su carga de estrés, ¿no? Estudios anteriores a la pandemia, es decir, antes de la ocurrencia de la pandemia, señalaron que aproximadamente en el caso de los policías, el 14.6% presentaba síntomas de depresión, el 14.2% presentaba estrés postraumático, el 9.6% síntomas de ansiedad generalizada, el 8.5% presentaba ideaciones suicidas y el 5% presentaba dependencia hacia el alcohol. En el caso de los militares, el 72% presentaban síntomas depresivos, el 62% síntomas de estrés postraumático, 27% trastornos por consumo de alcohol, el 25% trastornos de pánico y el 48% ideas suicidas. Esto es algo recurrente en la literatura. El personal de las Fuerzas Armadas tiende a tener indicadores más altos de deterioro en la salud mental que los policías. Por lo tanto, ante esas cifras antes de la pandemia, es esperable, ¿ya?, que este contexto pandémico pues, aumente el riesgo de desarrollar ciertos problemas de salud mental o agrave ya los preexistentes, ¿ya?, afectando obviamente el funcionamiento diario de los policías y los militares. Nosotros hicimos un estudio previo, un estudio pequeño, previo solamente con policías, en el cual evaluamos la salud mental de estos. Y encontramos en esta muestra de policías que el 19.6% presentaron síntomas de depresión, el 17.3% presentaron síntomas de ansiedad generalizada y el 42.5% indicó tener mucho miedo a la COVID, ¿ya? Estos son resultados esperables, que están básicamente a la par de lo que dice la literatura, incluso antes de la pandemia, ¿no? Incluso antes de la pandemia. Estos indicadores son mayores, lo cual obviamente es esperable, ¿ya? Hay que entender que el riesgo de problemas de salud mental en militares, ya no específicamente en policías, también ha aumentado, específicamente ha aumentado una mayor carga laboral, un mayor estrés generado por la COVID-19, ¿ya? Se ha generado también una mayor presencia de síntomas de ansiedad, de depresión, y también preocupación por estar infectados, número uno, y número dos, por infectar a sus familias también, ¿no? Producto pues de esta interacción constante con otras personas, ¿ya? Esto va a generar, como dije, ansiedad, va a generar miedo, así como también la aparición de ciertos pensamientos disfuncionales relacionados con la pandemia, ¿no? Estos pensamientos, pues, obsesivos, ¿ya?, que se relacionan, pues, con estrés, desesperanza e ideación suicida. A pesar de esto, que en realidad se conoce tanto en población general como en población también de policías militares en otros contextos, en el Perú no existen lineamientos centrados en emergencias de salud mental específicamente para policías y militares, ¿ya? Lo hay para población general, pero no específicamente para policías y militares. Nosotros, a partir de los resultados, tratamos de contribuir a ello, ¿ya? El objetivo fue básicamente explicar algunos indicadores de salud mental a partir de ciertas variables sociodemográficas, como el tipo de institución a la que pertenecen,
el rango dentro de la institución policial y militar, y la ciudad de procedencia, es decir, donde ellos viven, así como el miedo y la obsesión por la COVID en un grupo de policías y militares. El estudio se realizó entre el 19 y 30 de junio del año pasado, del 2020, ¿ya? Cuando el número de contagios y muertes pues, estaba en aumento en nuestro país. Se utilizó, al igual que en el estudio de adultos mayores, también un muestreo no probabilístico por conveniencia de tipo bola de nieve, ¿no? Y se pidió a los participantes que compartieran pues, la encuesta en sus redes sociales y en sus redes profesionales, ¿no? O por pues, WhatsApp, ¿no? Todos los participantes dieron su consentimiento en línea, ¿ya? Respondieron la encuesta de forma anónima en un tiempo aproximado de 15 minutos. Esta encuesta fue construida en la plataforma Google Form, ¿no? No se dio, es importante verlo, es importante mencionarlo, no se dio ninguna compensación económica por participar en el estudio, y bueno, el estudio siguió los lineamientos éticos esperables, ¿ya? Participaron 124 policías y miembros de las Fuerzas Armadas, perdón, 214, ¿ya? Que tenían un criterio importante. O sea, tenían que estar laborando en la vía pública para hacer cumplir las medidas adaptadas por el gobierno. Es decir, no evaluamos a aquellos policías y militares que tenían labores administrativas, sino a aquellos policías y militares que salían a las calles y que pues estaban en contacto con la gente para hacer cumplir todas las disposiciones del gobierno, ¿no? El promedio de edad fue 29 años aproximadamente, la mayoría fueron hombres, casi todos fueron hombres, el 90.2%, ¿no? La mayoría eran residentes en Lima y la mayoría eran solteros. Aquí obviamente hay un sesgo de selección, ¿no? Un sesgo de selección que, bueno, es discutible, por lo cual los resultados posteriores que yo voy a reportar tienen que ser tomados con cautela, ¿no? La gran mayoría, el 56.5%, pertenecían al ejército, el 33.6% pertenecían a la policía, el 7.5% pertenecían a la marina y el 2.3% pertenecía a la fuerza aérea, ¿no? La mayoría de la tropa, 43%, y el 31.8% eran suboficiales. La mayoría indicó no haber sido diagnosticado con la COVID, ¿no? Y tampoco no tener familiares infectados. Pero sí, la gran mayoría, 76.2%, indicó tener colegas, ¿no?, infectados por la COVID-19. Aquí utilizamos algunos instrumentos más, un cuestionario sociomográfico para recoger esa información, ¿ya? Utilizamos también una escala de salud mental, una escala de obsesión por la COVID, una escala de miedo por la COVID, una escala de depresión y también ansiedad, una escala de ansiedad generalizada. Probamos un modelo, probamos este modelo de aquí, en el cual relacionamos variables sociomográficas, ansiedad, obsesión y algunos indicadores de salud mental. El modelo fue estadísticamente significativo, eliminamos algunas variables sociomográficas, solamente nos quedamos con la residencia, la institución y el rango, ¿ya? Eso fue el modelo final que nosotros probamos, y en realidad lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? Es decir, los que viven en Lima temen más a la COVID, es esperable porque la mayor cantidad de contagios y muertes se da en la ciudad de Lima. La tropa teme más a la COVID, ¿no? Menos que los oficiales y suboficiales, ¿ya? Perdón, la tropa, o los que pertenecen a la tropa, tienen menos miedo a la COVID, a diferencia de los oficiales y los suboficiales. Esto puede estar en relación con, pues, ya la cotidianidad de su trabajo, ¿no? Y de la interrelación con ciertas situaciones estresantes. Pero el ejército temen más a la COVID, el ejército, pues, se ha caracterizado por ser aquellos que tienen más interacción, ¿no?, con la población. Además, el efecto del miedo sobre la obsesión fue grande, 67% aproximadamente, ¿sí? Es decir, el miedo explicó un 67% de la obsesión, ¿ya? Mientras que el efecto de estar obsesionado por la COVID también tuvo un impacto negativo sobre la salud mental, en general, ¿ya?, sobre la salud mental. Entonces, esto nos permite a nosotros poder observar, pues, la importancia de la relación de estas dos variables específicas a la enfermedad, que son el miedo y la obsesión, sobre otros indicadores de salud mental. Esto es importante, pues, considerando, pues, la presencia de esta segunda ola de la COVID. Los resultados permitirían tener información contextualizada y preparar ya a los policías y militares para afrontar toda la carga de estrés que puede generar todas estas situaciones, y también, pues, la aparición de efectos secundarios, ¿no?, como el agotamiento o como la presencia de comportamientos poco saludables, ¿ya? Finalmente, el último estudio ya es un estudio cross-cultural, ¿no?, un estudio transcultural en el cual participaron, como dije, 7 países latinoamericanos, ¿ya?
forma parte de un estudio organizado por la Universidad Nacional de Rosario, en el cual me invitaron a mí a ser parte del equipo de investigación. Ya hemos realizado algunas publicaciones. Una primera es una validación de la escala de miedo ya en población argentina. Ha sido aceptado un estudio sobre el impacto del miedo en adultos mayores argentinos. Ya también ha salido publicado también un estudio que lo voy a presentar sobre el miedo, ¿no?, en esos 7 países, y ya hemos enviado también un artículo sobre un modelo explicativo que relaciona también variables sociodemográficas, miedo y otros indicadores de salud mental en estos 7 países latinoamericanos, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante que nosotros hemos venido realizando. Este es el estudio que les comentaba. Hemos realizado una medida cross-cultural de miedo, ¿ya?, en 7 países latinoamericanos. Bueno, sabemos pues que en realidad a nivel mundial las cifras van aumentando día a día, tanto de contagios como de muertes, ¿ya? A nivel latinoamericano, el 25 de febrero del año pasado se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil. Unos días después, una semana después, la gran mayoría de países latinoamericanos pues tomaron medidas para tratar de evitar la propagación de la COVID, ¿no? Pero aún así, pues, el número de casos en la región ha seguido en aumento, ¿no? Esto debido, pues, a ciertas también deficiencias estructurales en los sistemas de salud de los países latinoamericanos, los recursos limitados, la elevada prevalencia de enfermedades crónicas, la pobreza, la desigualdad que caracteriza, pues, a los países latinoamericanos. Hasta el 9 de abril, aproximadamente, a nivel latinoamericano había cerca de más de 25.000 casos confirmados de COVID-19, y había también cerca de 345.000 fallecidos, ¿no? Bueno, eran 25 millones, no 25.000, 25 millones, más de 25 millones de casos confirmados. Diversos estudios han tratado que el aumento de casos y de muertes por la COVID impacta en la salud mental. Ya nos hemos dicho, acá hay 3 estudios, 3 ejemplos simplemente de estos estudios, ¿ya? En América Latina, por ejemplo, un estudio reportó que en Brasil específicamente, ya en contexto de pandemia, se reportó una prevalencia de ansiedad de 81.9%, depresión 68%, ira 64.5%, síntomas somáticos 62.6%, problemas de sueño 53.3%, es decir, cifras de terror en Brasil. En El Salvador, cerca del 75% de los mayores de 18 años presentaron síntomas leves de depresión, ansiedad y estrés, mientras que una cuarta parte experimentó síntomas severos y graves. En Cuba también, ¿no? En Cuba se han manifestado cerca de 36.54% y 13.70% de niveles de depresión y de ansiedad, ¿ya? Entonces, son cifras en realidad alarmantes. Más en Brasil, sabemos porque Brasil es el país a nivel latinoamericano que tiene la mayor cantidad de muertes y de infectados. Entonces, por ende, pues, estos índices de prevalencia son esperables, ¿ya? El miedo, ya lo dije, ya lo definí en un estudio anterior, así que no voy a entrar en esos detalles, ¿ya? ¿Sí? El objetivo fue básicamente comparar el miedo, ¿no? Comparar el miedo a la COVID en población general de 7 países latinoamericanos. ¿Qué países? Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Argentina y Uruguay, ¿ya? Hemos evaluado ciertas variables sociodemográficas como edad, sexo, estado civil, ¿ya? Cómo estos impactan en el miedo y cómo este miedo también impacta en la ansiedad y en la depresión. Una primera hipótesis de trabajo fue pues que ser mujer, tener más edad y no estar casado predice un mayor miedo a la COVID. Y una segunda hipótesis fue que el miedo a la COVID pues impacta positivamente en la aparición de síntomas de ansiedad generalizada y también de síntomas depresivos, ¿ya? Primero tratamos de validar un instrumento de manera transcultural. Es decir, que esta escala que nosotros estamos utilizando para medir el miedo pueda ser entendida de la misma manera en los 7 países, ¿ya? En los 7 países, ¿ya? Este es un instrumento que ha demostrado pues, cierta validez a través de diferentes idiomas y contextos culturales. Nosotros queremos probar si además también presenta validez transcultural en estos 7 países. Se utilizó un muestreo no probabilístico, participaron en total 2.944 personas de estos 7 países que ya mencioné. La recolección se realizó desde el 12 de junio al 14 de septiembre del año pasado, ¿no? Sin embargo, obviamente, cada país tuvo diferentes periodos de tiempo de evaluación, ¿ya? La situación también frente a la pandemia fue diferente en cada país, ¿ya? Por ejemplo, en Argentina, al momento de la recolección ya estaban en un cambio entre fase 4 y fase 5, ¿ya? La curva de contagios también presentó cierto aumento
¿ya? En Ecuador se realizó la evaluación del 14 de junio al 13, ¿ya? También Ecuador atravesó un proceso de semaforización de zonas de riesgo, ¿no? Con fases acordes a la cantidad de casos que eso presentaban. En Paraguay también, ¿no? Ya estaban en la fase 3 de una cuarentena inteligente, manteniendo ciertas restricciones en ciertos lugares específicos. En Uruguay, pues se encontraba el momento del estudio de una reapertura de actividades con ciertas restricciones horarias, ¿ya? Colombia también, ¿sí? Se recolectó entre el 14 de junio y 3 de septiembre. Ya el país se encontraba ya dentro de un estado de aislamiento obligatorio, ¿correcto? Y en El Salvador también, ¿no? Es decir, en El Salvador, al momento de recolectar la información, estaba en un proceso de descenso de la cantidad de casos reportados, ¿ya? Mientras que en México se encontraban dentro de lo que ellos denominaban la nueva normalidad, ¿no? Pero en el cual se observaba un aumento en cuanto al número de casos. El pico de contagio fue básicamente el 1 de agosto. Bueno, las variables sociodemográficas en cada uno de los 7 países, ¿no? Mayoritariamente, la mayoría fueron mujeres en casi todos los países, ¿no? Algunos no reportaron pues ser hombre ni ser mujer. El promedio de edad estuvo básicamente entre 24 años hasta un máximo de 42 en Uruguay, ¿no? La población de mayor edad que tuvimos. Probamos 3 modelos, los 3 modelos que ya en una oportunidad anterior indiqué, que están presentes en la literatura, ¿no? Que la escala de miedo mide una sola cosa, luego que mide un miedo emocional y miedo fisiológico, y que además del miedo emocional y fisiológico hay un factor general que subyace todo ello. Lo más importante para mí, más que esas cuestiones de tablas, ¿ya? Es ver que en realidad al comparar esos 3 modelos entre los 7 países, encontramos básicamente que el modelo número 2, es decir, el modelo de 2 dimensiones, una dimensión emocional del miedo y una dimensión con síntomas fisiológicos, era la dimensión que mejor podía explicar el miedo en los 7 países, ¿ya? Es por eso que elegimos ese modelo, ¿no? Y al elegir ese modelo encontramos que ese modelo es invariante entre los 7 países, ¿no? Una invarianza parcial entre los 7 países, ¿no? Sí. Que este modelo pues, es el que explica mejor el miedo en esos 7 países, o en la población general de esos 7 países, ¿ya? Cuando hicimos una comparación, ¿ya? Una comparación del miedo entre países, encontramos pues que en realidad las medias de la dimensión de reacciones emocionales, ¿ya? Fueron significativamente diferentes en todos los países, ¿no? Los países que menos miedo emocional presentaban era Argentina y era Uruguay, ¿no? Con diferencias muy grandes con los demás países. Lo mismo sucedía con la dimensión de reacciones fisiológicas, ¿sí? Tanto Argentina como Uruguay presentaban pues un miedo fisiológico muy por debajo de los otros países. Esto es explicable específicamente en el caso de Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de la recolección Uruguay pues no tenía una gran cantidad de casos diagnosticados ni de muertes, ¿sí? Entonces, era explicable pues que los niveles de miedo iban a ser mucho menores que los demás países que sí tenían pues ya un aumento de casos diagnosticados y de muertes muy grande. ¿Sí? Luego de ello, tratamos de ver un modelo, ese es el modelo como que explicativo que tratamos de probar en estos 7 países, ¿sí? Y en función a eso, lo primero que vimos es que tratar de ver si es que este modelo, ¿ya? Era un modelo también equivalente en los 7 países, es decir, que tendría pues una equivalencia transcultural en los 7 países, que este modelo se presentaba de igual manera en Paraguay, en Uruguay, en México, en Colombia, en Argentina, en El Salvador. ¿Sí? Entonces, vimos que sí, ¿no? Que sí es un modelo invariante, ¿ya? Es un modelo invariante, es un modelo que no varía, ¿ya? Lo cual nos ha permitido pues realizar las interpretaciones de manera general, ¿no? Con los 7 países. Encontramos, por ejemplo, que las mujeres tenían en promedio más miedo a la COVID, ¿ya? Y tenían también más depresión, pero el mismo nivel de ansiedad que los hombres. Esto en realidad también es algo esperable, ¿no? Es algo esperable de acuerdo a la literatura que ya hemos visto antes. A medida que las personas envejecen, también tienen más miedo a la COVID, tienen más ansiedad y también tienen más depresión. También es algo esperable que dice la literatura. Vivir con una pareja no se relacionó significativamente con la ansiedad y con el miedo, pero sí se relacionó con la depresión. Parece que el tener una pareja parece ser un factor protector ante la aparición de síntomas depresivos, ¿no? Mientras que el impacto del miedo es mayor en la ansiedad que en la depresión. Es decir, en ambos son significativos, ¿no? Pero el impacto parece ser mayor en la ansiedad
que en la depresión. Eso también es algo que se ha visto en la literatura internacional. Probar este modelo nos va a permitir tener una mejor comprensión, evaluación y perfeccionamiento de las intervenciones que han sido diseñadas para abordar estos aspectos psicológicos que han recibido el impacto de la COVID en estos países latinoamericanos, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo importante. Lo importante es que nuestro objetivo no era presentar una evaluación exhaustiva de todas las posibles variables predictoras relacionadas con el miedo, ¿ya? Porque sabemos que el miedo pues, es una experiencia, subjetiva, ¿ya? Que implica pues, preocupaciones idiosincráticas y que van fluctuando a través del tiempo, ¿ya? Además, también sabemos que muchos factores, tanto psicológicos, sociológicos y genéticos, difieren, ¿no? Difieren de contexto cultural en contexto cultural y que se han visto relacionados con el miedo. Algunos de esos aspectos no lo hemos evaluado, ¿no? Y como tal, pues una evaluación completa de las preocupaciones y de los predictores relacionados con la COVID, pues en nuestro caso está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, sí nuestro estudio permite abordar algunos predictores importantes de acuerdo a lo que dice la investigación previa y que puede proporcionar también información relevante a los principales actores, que son los profesionales encargados de la formulación de políticas públicas y también los profesionales de la salud que pues están a cargo de las intervenciones con la población en general. ¿Sí? En ese sentido, creo que hemos demostrado de manera general el impacto que ha tenido la COVID-19 en algunos indicadores de salud mental en población peruana que está en riesgo, y también tratando de probar también ese mismo impacto, pero ya no solamente en un solo contexto cultural, sino en 7 contextos culturales diferentes, ¿no? Demostrando que puede ser un modelo que bien nos permite tener una comprensión cabal de ese impacto en esos 7 países. ¿Sí? Para mí ha sido muy gratificante poder compartir los resultados de mi equipo, ¿no? Porque no es una persona, es todo un equipo, ¿no? de mi equipo, sobre esta problemática, ¿no? Así que solamente me queda más que agradecer nuevamente a la organización y seguir invitando a todos ustedes a que sigan participando del evento y que puedan observar las demás presentaciones que estoy muy seguro serán de mucha utilidad tanto para el campo profesional como también para la investigación científica. Gracias.